Bueno, hoy empezamos la serie preparándonos para la venida de Cristo. ¿Y cuántos quieren estar preparados? Amén. Gloria al Señor. Hay una cosa que sí es cierta. Cristo viene otra vez. Dígale a su vecino, Cristo viene otra vez. Aleluya. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin, la gente, dice, enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Y mira el carácter de los hombres del último tiempo. Dice: serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo hará lo que le venga en gana. Dirá que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y luego dice al pueblo de Dios: no te hagas amigos de esa clase de gente. Y esto es muy importante que usted y yo tomemos nota, porque muchas veces como cristianos somos muy abiertos y creemos que tenemos que tener puertas abiertas a cualquier persona. Y sin embargo la Biblia nos enseña que en los últimos días ya la gente no será de confiar. Y dice la Biblia: no te hagas amigos. Ahora, no hacerse amigos no significa no evangelizarlo. Una cosa es evangelizar y otra cosa es darle entrada a la intimidad de su vida. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, otro dato que también la Biblia señala que va a ser algo latente en los últimos tiempos, tal vez usted nunca había escuchado de esto, pero es el aumento de la migración. Es el aumento de la migración. Solamente el año pasado, aquí mismo en la iglesia, entre el año pasado y este año, solamente en esta iglesia, nosotros hemos orado por más de 200 personas que se han ido del país. Y esta semana se van como 6 más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿usted cree que esto no puede ser una señal de los últimos tiempos? Se lo voy a demostrar. Daniel 12:4, mire lo que dice: pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se aumentará. Así que lo que usted está viendo ahora mismo, de que la gente se va, hay un gran movimiento migratorio, también está escrito y está profetizado para los finales de los tiempos. Estuve viendo algunas estadísticas que son bien asombrosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el año pasado, esto es una estadística que no puse aquí, pero solamente el año pasado entraron aproximadamente unos 4 millones de personas a Estados Unidos. También dice aquí de que la ONU publicó que en Estados Unidos viven 50.632.836 inmigrantes, lo que supone un 15.29% de la población. De hecho, se cree que dentro de por lo menos 20 años va a haber un presidente latino en Estados Unidos, porque ya los latinos no van a ser minoría, van a ser mayoría. Pero si usted cree que eso solamente pasa o está pasando en Estados Unidos, mire esta estadística en Francia, qué interesante. Quizás ustedes vieron los últimos disturbios que hubieron en Francia y se dará cuenta que en Francia viven, según publica la ONU, 8.524.876 inmigrantes, lo que hace un 12.6% de la población. Ahora, esos números son nada si ustedes los comparan con otros países donde, por ejemplo, Singapur, usted va a ver ahí los datos, y Singapur tiene 44%
de su población es inmigrante. Mire otro dato, este sí que me voló la cabeza, como dicen. Emiratos Árabes Unidos, el 93% de sus habitantes son inmigrantes, o sea, solo el 7% de la gente que vive allí son nativos del lugar. El otro 93% son inmigrantes. Así de que usted puede ver que realmente lo que la Biblia ha profetizado que sucederá en los últimos tiempos es ahora el pan diario, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. La migración, el aumento de la migración. También el aumento de la ciencia sería otro de los señales de los últimos tiempos. En el libro de Daniel, el pasaje que acabamos de leer habla acerca del aumento de la ciencia. Yo estaba leyendo y le traje unos datos porque ahora mismo nosotros podemos ver a través de nuestros celulares y a través de todo lo que consumimos por medio de las pantallas cómo verdaderamente la ciencia ha aumentado. Pero me llamó la atención un dato en particular del aumento de la ciencia, y es que ya está construido, desarrollado un chip que controla literalmente la mente, lee las intenciones y también manda órdenes al resto del cuerpo. Eso ya está construido. De hecho, les traje un video, quiero que ustedes conozcan a un joven que se llama Ger Han Oskam. Él es un hombre que hace 10 años quedó paralítico. Y tal vez ya, después voy a hablar de eso. Veamos lo del video primero. Este hombre quedó paralítico y se desarrolló y ya se le metió un implante en su cerebro que hizo que después de 10 años, él pudiera volver a caminar. El chip solo lee de que él quiere caminar y manda señales al resto de su cuerpo para que sus pies funcionen. Es así como estamos avanzados en la ciencia. Miren, por ejemplo, ahí en ese video está hablando todo lo que hace, solamente su cerebro lo tiene que ordenar para que ese chip le mande a todo el resto del cuerpo la intención y logre que él camine. Después de 10 años de estar inmóvil, no había terapia, no había nada que a él lo hiciera caminar. Y ahora lo tenemos allí caminando. Eso ya está desarrollado. Hay dos personajes de la historia moderna que están ahora mismo impulsando la producción de estos chips para que se metan en el cerebro humano y pueda inclusive ser introducidos en los niños con discapacidades escolares y que niños con incapacidades escolares puedan leer, puedan entender cosas, puedan aprender más rápido. Y si usted ve las noticias, estos dos señores que ahora mismo, tanto Elon Musk como este otro señor, son personajes actuales de la política mundial. Uno es el señor Klaus, nunca me aprendí muy bien el Schwab, creo que sería el apellido. Y este otro señor, Elon Musk, están buscando la manera de reproducir ese chip. Y la meta que ellos tienen es que para el año 2030 toda la humanidad ya tenga ese chip implantado. Esa es la meta que tienen. ¿En qué año estamos ahorita mismo? Estamos en el año 2023. O sea, para ellos los próximos 7 años serán vitales para avanzar ese plan. Ahora, la Biblia lo predijo, dice, y la ciencia aumentará. Mire qué interesante también. Ahorita mismo también este señor, Elon Musk, tiene como meta poner en órbita en los próximos años 30,000, ¿cómo es que se le llaman a esto? Satélites, 30,000 satélites, de manera de que
Usted podrá estar en cualquier parte del mundo y ser localizable a través de su teléfono o a través de, si se deja poner ese chip en la cabeza, en cualquier parte del planeta va a haber internet. Yo no sé si usted se frustra cuando llega a lugares que no hay internet, que no hay señal. Bueno, esta gente está trabajando para que en los próximos años todo el planeta tenga internet. De hecho, ahora mismo, mire este dato que interesante. En órbita hay 4.500 satélites, 4.550 satélites están en órbitas ahora mismo. Y la compañía de Elon Musk tiene 1.655. De ahí, esa compañía, si usted se fija, tiene muchísimo más que el gobierno chino, que solamente tiene 129 satélites en órbita. Pero se está trabajando para que en los próximos 5, 6, 7 años hayan en el espacio aproximadamente 30.000 satélites. De modo que nadie va a poder no ser rastreable ni comunicable. Todos vamos a estar en cualquier lugar del planeta, vamos a estar comunicados y vamos a ser perfectamente rastreados. Ahora, ¿por qué esto es importante? La próxima semana le voy a decir por qué esto es importante. Porque la próxima semana les voy a hablar cómo la Biblia predice un sistema globalista, tanto económico, político, militar y religioso. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero usted está viendo que en este momento las profecías se están cumpliendo para preparar el camino de lo que vendrá en los 7 años de la gran tribulación. Estamos ya viendo todos los avances y eso se va a dar. Por ejemplo, también ahora todos nos quedamos asustados con la inteligencia artificial. ¿Cuántos ya la han probado? ¿Cuántos han probado ya trabajar en inteligencia artificial? ¿Puedo ver sus manos? Ok. Yo solamente con ChatGPT, nada más. Y mire, le voy a decir, yo me quedo asustada. Un día yo estaba ahí tratando de hacer una tesis y se me quedaba la mente en blanco. Y yo dije para mí, voy a probarlo a ver qué pasa. Y le puse, hazme una tesis que contenga esto y esto y esto y esto y este elemento. Necesito unas 30 páginas. Hermano, le hice así, parpadeé y abrí los ojos. Y las 30 páginas estaban listas. Yo no lo podía creer. Pero no crea que voy a meter eso de tesis, ¿oyeron? No lo voy a hacer. Todavía tengo valores cristianos. Pero es impresionante las cosas que ahora la inteligencia artificial va a poder hacer. Ya los niños no van a necesitar de tantas cosas porque la inteligencia artificial se las va a hacer a ellos. Es impresionante. Si usted se mira allí, ya imagínense ustedes que ahora mismo, con esto de la guerra que está pasando en Israel, están saliendo escenas de combate, de guerra en las redes sociales. Entonces, los medios que están informando sobre lo que está pasando, ponen un título, dicen, supuesto ataque militar en tal lugar. Y entonces la gente le dice, pero ¿por qué supuesto? ¿Por qué dicen supuesto? Bueno, porque ahora usted puede con inteligencia artificial crear personajes, crear películas completas en fracciones de segundo. Entonces ya ni siquiera la gente que está reportando las noticias se sienten seguros de decir esto está pasando, porque saben de que ahora los programas de inteligencia artificial pueden producir una realidad en fracciones de minutos. Esto es los avances que estamos teniendo y por eso es que la Biblia, que lo anticipó cientos, miles de años antes, se cumple cuando dice y la ciencia se aumentará. Estaba viendo yo una entrevista que le hicieron a uno de los diseñadores de ChatGPT y decía este hombre, esto puede llegar hasta el punto de tener conciencia por sí misma.
O sea, que la inteligencia artificial pueda tomar sus propias decisiones y sus propias valoraciones y en base a eso hacer o dejar de hacer en el mundo. Y dice, y lamentablemente la inteligencia artificial, ellos apuntan a que será en el futuro antihumanos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Entonces, ahora vámonos a los principios de dolores. Un mundo en guerra. La Biblia dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora mismo, usted y yo sabemos que tenemos 2 guerras potenciales de intervención a nivel mundial. Pero estuve buscando unos datos y es interesante porque al mismo tiempo que nosotros estamos viendo la guerra de Palestina, Israel, Ucrania y Rusia, en este mundo ahora mismo, toda esa zona en roja que se mira allí, todos esos países están en guerras. Toditos esos países tienen conflictos armados. Luego me fui a buscar, aunque usted no lo crea, en el mundo hay hambre. Tal vez nosotros todos venimos ya cenadito aquí y hambre le llamamos a no tener un tiempo de comida. Pero las estadísticas mundiales están apuntando a que hay en estos países que están aquí desnutrición y hambre en el mundo. Hasta, por ejemplo, porcentajes tan grandes como 59% de la población que está desnutrida y está pasando hambre. Si nos vamos a los terremotos también, cada vez se reportan tal y como lo dijo la Biblia, más y más terremotos en todo el mundo. Entonces, ¿qué usted ve acá? De que todo lo que Jesús predijo que pasarían en los últimos tiempos está dándose. Terremotos, hambre, guerras, el aumento de la maldad como nunca antes en la vida, el aumento de la ciencia, el aumento de la inmigración y todas esas cosas la Biblia las predijo y ahora para nosotros es el pan de cada día. Está sucediendo diariamente en nuestros ojos. Pero ahora vámonos al bloque de profecías que también tenía que ocurrir con la iglesia de Jesucristo. Así como hay profecías para todo el mundo en las Escrituras, también hay un bloque de profecías que nos conciernen específicamente a nosotros, a la iglesia de Cristo. A partir de la fundación de la iglesia por medio de Jesucristo, la Biblia enseña que la iglesia tendría que pasar por ciertos cumplimientos proféticos antes de ser arrebatada. Número 1, Jesús habló acerca que la iglesia sería perseguida. Mire lo que dice Juan 15:20. Después vamos al dato. 15:20. Jesús le dice a la iglesia, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús estaba profetizando que la iglesia sería perseguida. Ahora, mire este dato actual de la iglesia. Dice que en 30 años se ha duplicado el nivel extremo de discriminación que sufre la iglesia. 1 de cada 7 cristianos es hostigado y más de 360 millones de cristianos en el mundo en este momento son perseguidos por su fe en todo el mundo. 360 millones de cristianos están siendo perseguidos. Iglesias quemadas, cristianos decapitados, y todo eso está pasando mientras que nosotros estamos creyendo que no está pasando nada. Pero esas son las estadísticas. Se cumple lo que Jesús le dijo a su iglesia, iba a ser perseguida. También Jesús le dijo a su iglesia que sería establecido uno de los milagros más grandes de la humanidad
no es solamente que Israel exista, sino que también la iglesia de Cristo exista después de más de 2000 años. Porque si ha habido una organización, pongámosle religiosa, a lo largo de la historia humana que haya sufrido más persecución, ha sido la iglesia cristiana. Y sin embargo, tal y como lo dijo Jesús en Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que dice, no van a prevalecer. Jesús predijo, profetizó que la iglesia se mantendría firme hasta el final de los tiempos, que el infierno mismo no podría vencerle. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Otra de las profecías de la iglesia es que la iglesia sería propagada, la iglesia sería dada a conocer en todo el mundo. Mire lo que dice Mateo 24, 14, o sea que la iglesia, el trabajo de la iglesia sería dado a conocer en todas las naciones. Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a cuánto, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es algo que nosotros consideramos que la iglesia, después de 2000 años, ya ha cumplido. Todo el mundo, ¿verdad?, ha escuchado del nombre de Jesús. Estaba viendo unos datos bien interesantes. Ahora mismo, con esto de la guerra de Israel y Gaza, de cuántos cristianos ahora mismo están en esos territorios atrapados en esa situación. La Biblia dice que el Señor iba a levantar una iglesia de entre todo pueblo, tribu y nación. Ahora, no hay presencia de iglesia particularmente tal y como nosotros la experimentamos en todas partes del mundo, pero sí en todas partes del mundo a través de la internet, a través también de la televisión, a través de la radio, se ha escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros podríamos decir ahora mismo que la iglesia ha cumplido la profecía de Cristo de ser conocida en todas las naciones. También la Biblia dice que la iglesia iba a ser también engañada. Una de las profecías concernientes a la iglesia de Cristo es que también iba a ser engañada. Miren lo que dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. Todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, lo que nosotros vemos acerca de falsos profetas, falsos Cristos y todos estos movimientos que en el nombre de Cristo hacen grandes daños sociales, eso está profetizado como una señal del final de los tiempos también. También se anunció que en la iglesia de Cristo Jesús también iba a haber corrupción. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y ustedes podrán ver, si ustedes buscan en la internet, cómo ahora hasta los movimientos LGBT se han introducido en la iglesia. Y hoy en día en las iglesias cristianas, aún en la anglicana, iglesias de todo tipo de denominación, ustedes van a ver cómo también ya hay sacerdotes que se permiten ministrar a pesar de tener atracción al mismo sexo, vivir en parejas con el mismo sexo. Todo esto era parte de la profecía que iba a venir también sobre la iglesia de Cristo. Herejías, dice aquí, destructoras, como por ejemplo herejías de prosperidad y teología de la salud. El universalismo, el creer que todas las religiones van a salvar a la humanidad. El sincretismo religioso, del cual uno de los representantes de la iglesia cristiana
es parte también, hay muchos ministros que son sincretistas, que creen de que todas las religiones al final del día llevan a Dios. La moralidad sexual, que uno puede tener todo tipo de gusto sexual y de todos modos amor es amor y Dios ama y entonces Dios acepta. También las teologías revisionistas es algo que ahora mismo está de moda. Están revisando toda la teología que ha sido por siglos el estandarte de la iglesia para encontrar ahora la manera de decir que todo lo que ya fue escrito ya no sirve para nada. Entonces, todas estas profecías concernientes a la iglesia ya se han cumplido. Solamente falta una profecía por cumplirse para la iglesia, y esa es el arrebatamiento de la iglesia. La próxima semana vamos a hablar específicamente del arrebatamiento de la iglesia y por qué nosotros creemos que puede ser en cualquier momento, puede ser hasta hoy por la noche, en 5 minutos. No se asuste si después de repente viene su cuerpo en el cielo, porque esta profecía también es para la iglesia de Cristo. No todo el mundo va a ser arrebatado, va a ser arrebatado la iglesia que se ha santificado y que espera su gloriosa venida. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Esa es la última profecía por cumplirse con respecto a la iglesia. Pero ahora vamos al bloque de profecías que son para estos tiempos concerniente a Israel. Vamos al bloque de profecías sobre Israel. Y miren, dicen por allí que si usted quiere saber en qué momento de la profecía bíblica estamos, tenemos que ver a Israel indefectiblemente. Israel, en el plan profético, señala el tiempo de Dios, es el reloj de Dios, es el definitivo reloj de Dios. Y hay ciertas profecías para el tiempo de los gentiles que sucederían con Israel que estamos viendo de una manera en nuestros ojos asombrosa. Después vamos a hablar un poquito de la situación que está viviendo y al final vamos a hablar un poquito qué significa en el reloj profético la situación que ahora mismo Israel está viviendo. Pero para empezar, la primera profecía que se da acerca de Israel durante estos tiempos es que sería destruida. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Mateo 24, del 1 al 2, Jesús le habla a sus discípulos y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía de Cristo se cumplió en el año 70, cuando Israel fue invadido por los romanos y fue destruido y el pueblo fue esparcido. Luego, la segunda profecía apunta que a partir de la destrucción de Israel, ya Jerusalén y el territorio no iba a ser ocupado más por israelitas, sino que se le iba a entregar a los gentiles, o sea, pueblo que no era israelita. Miren lo que dice Lucas 21-24, señala que va a ser ocupada por otros. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o ocupada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por eso es que usted hasta el sol de hoy ve que en Israel la reclaman tanto palestinos como judíos, porque al sol de hoy no todos los territorios israelitas le pertenecen exclusivamente a la nación de Israel. Y eso va a ser así, dicen las Escrituras, hasta el tiempo que se acabe el tiempo de los gentiles. Dios les profetizó que ellos serían llevados cautivos a otras naciones
y su tierra sería ocupada por otros. Es como que imagínense, nosotros nos vamos de acá y entonces vienen los ticos y los hondureños y se quedan con el territorio. Eso es exactamente lo que sucedió en el plan profético, tal y como Jesús lo señaló. Primero que sería destruida y después que su territorio lo iban a ocupar otras naciones, hasta que se cumpla en el tiempo de los gentiles. Por otro lado, Jesús le profetiza a los judíos que ellos iban a ser esparcidos a todas las naciones. Miramos lo que dice Lucas 21:24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, ¿a dónde? A todas las naciones, todas las naciones. Hay lugares obviamente en el mundo donde usted va y hay colonias de judíos bien significativos. Por ejemplo, en Nueva York es una de las ciudades donde hay una representación, colonia judía bastante alta. En Argentina, también en Sudamérica, fue un lugar donde hay muchísimos judíos. En España, y si usted persigue la historia de donde ellos fueron esparcidos, usted se dará cuenta que hasta en Nicaragua hay judíos. Hay comunidades pequeñas, pero hay comunidades judías. Entonces, esto cumple la profecía que Jesús le dijo. Van a ser destruidos y van a ser regados en todas las naciones. Pero también, y esto es la profecía que enciende la alarma para el pueblo cristiano. Porque en 2000 años no se había dado. Pero en 1948 se cumple una profecía que también está escrita para Israel, y era que iba a ser nuevamente reunida. Israel, Dios iba a hacer un milagro y los iba a llamar de todas las naciones para que ellos volvieran a su tierra. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso 21 al 22. Y les dirá: así dice el Señor Omnipotente, yo tomaré a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los reuniré, que dice, de todas partes, y que dice, y los llevaré a su propia tierra. Desde el año 70 hasta el 1948 pasaron 2 siglos casi, y eso no había sucedido. Perdón, no 2 siglos, 2 milenios, ¿verdad? Y eso no había sucedido. Por eso es de que usted va a ver que nadie hablaba de los tiempos finales en la teología. Los teólogos no hablaban de los tiempos finales hasta que empieza a suceder todo este movimiento en Israel. Porque esta profecía enciende la alarma de que efectivamente estamos en los tiempos finales. Aquí traje una imagen de los primeros judíos que llegaron de todas partes del mundo después que el Estado de Israel fue reconocido nuevamente y se le dio el territorio que hasta el sol de hoy están peleando con los palestinos. Entonces se cumple la profecía, iba a ser destruida, iba a ser esparcida, pero también iba a ser nuevamente reunida. Hasta ahí vamos bien, todo se ha cumplido. Pero hay una profecía y es la que estamos viendo ahora mismo enfrente de nuestros ojos cumplirse. Y es que Dios le profetiza al pueblo de Israel que todas las naciones los iban a odiar. Mire, el odio contra los israelitas siempre ha existido, pero eso estaba como dormido. Ahora, con este conflicto que está sucediendo, el odio que hay en este momento contra el pueblo de Israel es simplemente incalculable. Usted no puede encontrar un solo comentario en las redes sociales a favor de lo que está pasando ahora mismo. Mire lo que dice Jeremías 24:9. Haré, dice el Señor, que sean motivo de horror tanto en la tierra de Judá como entre las naciones. Serán objeto de burla, de insulto, de maldición y de afrenta
por todas las naciones donde yo los esparciré. Yo estaba siguiendo yo sigo algunas personas judías en las redes sociales y una de ellas me llamó la atención porque publicó llorando el siguiente video que les voy a mostrar. Porque se mira aquí donde en el aeropuerto de Rusia recientemente se dieron cuenta que llegaba un avión de Tel Aviv con judíos. Y una gran multitud corrió al aeropuerto con la intención de lincharlos a toditos ellos. Esa era la intención, linchar a todos los que se bajaran de ese avión. Y así usted va a ver en las redes sociales ahora mismo gente reportando todo tipo de el gobierno israelita le está diciendo a los judíos que están esparcidos en el mundo que el lugar más seguro para ellos ahora mismo es regresar a Jerusalén. Que si se pueden regresar, que se regresen. Porque en todos lugares están habiendo todo tipo de manifestación que si se dan cuenta de que alguno de ellos es judío, los van a atacar. Eso está profetizado. La Biblia dice que de todas las naciones ellos iban a ser motivo de burla, insulto y maldición. Son cosas que se están profetizando y que estamos viendo ante nuestros ojos. Y quiero terminar con una más, concerniente a Israel. La Biblia dice que Israel también en los últimos tiempos haría pactos de paz. Haría pactos de paz. Miren lo que dice Daniel 9:27, hablando de un pacto que se confirmará hasta el tiempo de la gran tribulación. Y en este pasaje dice que el anticristo confirmará el pacto, o sea, va a confirmar algo que ya estaba establecido. Con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Yo le traje algunos pactos que se han hecho, acuerdos de paz con Israel. Esa es una lista de todos los acuerdos que se han firmado desde 1948 de paz con Israel, con sus vecinos árabes, con los palestinos. Ahorita los dos recientes pactos que hay vigentes son el pacto abrahámico que lo hizo el presidente Trump, el expresidente Trump, y también hace poco se firmó uno con si no me equivoco, los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita. Ahora, el anticristo confirmará ese pacto. ¿Por qué? Porque esto indica de que lo que le espera en los próximos días a Israel es una guerra que no va a cesar. De hecho, déjenme decirle, he estado escuchando a algunos rabinos judíos que también son mesiánicos, que estudian esto de los tiempos, y ellos creen que debemos de estar atentos porque la situación en Israel no va a ir para mejor ahora mismo, va a empeorar. Y va a permitir esta situación que de aquí surja una persona con una propuesta de paz para terminar el conflicto. Va a ser tan grande esa obra que hará esta persona que se cree que probablemente Israel llegue a pensar que es su Mesías. Y si eso pasara, quiere decir que estamos a años, a pocos años, a pocos días de el mundo conozca al anticristo. Al anticristo. Pero, ¿por qué le digo que el mundo conozca al anticristo? Porque la iglesia, usted y yo, no lo vamos a conocer. Porque antes dice la Biblia que sonará una trompeta, mire, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado, que dice, seremos arrebatados en un abrir y en un cerrar de ojos. Queridos hermanos, amados, todo indica que ya no hace falta absolutamente nada para que la iglesia sea arrebatada.
todo lo que se dijo que se iba a pasar con el mundo, en el mundo, con la iglesia y con Israel, ya todo está cumplido. No hace falta una sola profecía. Se ha cumplido a los ojos del mundo. Mire, ahora mismo, hasta la gente más atea, más incrédula, la que no crean en nada, están aturdidos y asustados. Personajes como Joe Rogan, que es un politólogo estadounidense, dice: nada en la historia moderna me ha dado más miedo que esto que está pasando ahora mismo con Israel. Esto no es cualquier cosita. Vienen momentos para ellos muy duros, muy duros. Van a recibir el odio de todas las naciones y solo va a haber una persona que les va a prometer a ellos una solución, pero será una solución que durará muy poco, y ese es el anticristo. Pero ¿qué nos toca a nosotros, la iglesia de Jesucristo? Bueno, estar atentos, porque nuestra redención está cerca. Dice la Biblia: cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, levanten su rostro, porque vuestra redención está cerca. El tiempo de los gentiles, tal y como lo profetizó Jesús, todo se ha cumplido ya. Ya no hay nada. La ciencia aumentó, la maldad aumentó, la inmigración aumentó, muertes, guerras, terremotos, pandemias, todo eso ya está cumplido. Las profecías para la iglesia, que sería perseguida, establecida, que sería también propagada, que sería engañada, que sería corrompida, todo eso ya se cumplió. Las profecías para Israel, estamos en un periodo que nadie puede negar, que nunca más va a volver a ser igual. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que usted y yo tenemos que preparar nuestras maletas, amén. Tenerlas listas, andar en comunión con el Señor, andar en santidad, predicar este evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido.